Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda clase. Esta es la segunda clase. Estamos haciendo la lista todavía, así que por eso no les hemos entregado el material porque queremos saber cuántos son. Yo creo que vamos a dejar estas dos clases y nada más para inscribirse y ya la próxima. Y al ratito les decimos cómo va a estar el asunto. Pero bueno, hoy vamos a entrar en el tema de Jesucristo y la seguridad de mi salvación. ¿Ok? Ah, de todas maneras les vamos a dar el material, no se preocupe, está bien. Si quieren tomar notas, tomar fotos, está bien. Pero les vamos a entregar ese material. ¿Por qué es tan importante hablar de la seguridad de la salvación de cada creyente? Porque cuando no se tiene en claro que el Señor nos salvó y que la salvación que recibimos permanece, que nosotros permanecemos salvos, que mientras nuestra fe está puesta en Jesucristo, el resultado, el fruto de nuestra fe, que es la salvación, permanece en nosotros, se puede llegar a imaginar un montón de cosas o a caer en trampas del enemigo o caer en la condenación también, ¿verdad? Por algún pecado o muchas otras cosas que contradicen el mensaje del Evangelio. Por eso es muy importante que cada creyente tenga esa certeza. Ahora, la certeza tiene que ser una certeza personal, una seguridad que cada uno desarrolle. Porque nadie puede vivir de las palabras de otra persona. ¿Sí? Por eso estamos aprendiendo. Porque nadie puede decir, como dijo un maestro, como dijo un hermano, como dijo un pastor. No. Como dice Dios, aquí en su palabra. Si Dios dice en su palabra algo, sabemos que es algo seguro. Es algo que podemos confiar, ¿verdad? Y es precisamente en eso donde vamos a basar la seguridad de nuestra salvación. La vamos a basar en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Miren, de todos los atributos de los que la Biblia habla, uno de los que resalta tremendamente desde el principio hasta el fin es que Dios es fiel. ¿Amén? Y Dios es fiel a lo que Él dice. Dios no es como nosotros. Todos nosotros en algún momento decimos algo y no lo cumplimos, ¿verdad? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? A todos. Decimos que íbamos a ir y no fuimos. Dijimos que íbamos a llegar a tal hora y no llegamos. Dijimos que íbamos a hacer esto y no lo hicimos, ¿verdad? Y entonces, tristemente, se ha ido siendo más común que una persona falta a su palabra. Y tal vez todos somos culpables de eso, excepto Dios. Dios nunca falta a su palabra. Mire, ni aún en los momentos que humanamente usted y yo hubiéramos dicho, aquí Dios podría haber tomado otro curso de acción. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando Él creó el mundo, le entregó a los hombres la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia, el cielo es el cielo del Señor y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Usted lee Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, el Señor crea el mundo, es como una casa para el hombre, se la amuebla bien, bonita, todo perfecto y se la entrega, ¿cierto? Y le dice, ahora tú vas a ser el rey sobre esta casa, tú eres el Señor de esta tierra. Así le dijo, enseñoreen, sometan todas las demás cosas, van a quedar bajo sus pies, todo lo creado, ok, y esto le entrega Dios al hombre. Nosotros conocemos la historia y sabemos cómo el hombre peca, desobedece a Dios. Es la única cosa que Dios le pidió, él desobedece a Dios. ¿Y qué sucede? Entra el pecado, y con el pecado la muerte, y la muerte pasa a todas las personas. Y entonces para los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 6 de Génesis, ya tenemos a toda la creación, excepto Noé y su familia, contaminada. Toda la creación. Todos los seres humanos que vivían en ese tiempo, que no eran los mismos que viven ahora, obviamente no había esta población tan grande, aunque era mucho menos, pero dice la Biblia que todo el pensamiento de la gente ya era hacia el mal. Ya. Y entonces Dios interviene
y trae el diluvio, ya lo conocemos esa historia. Pero deja 8 personas vivas y algunos animales, algunos inmundos, otros puros, ¿verdad? 7 parejas y una pareja y casi destruye todo el mundo, casi lo destruye. Es decir, casi destruye todas las personas, todos los habitantes. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no volvió a hacer las cosas? Sencillamente podría haber agarrado otra vez el mundo. No, ¿saben qué? Vamos a empezar de nuevo. Y volver a formar el mundo y volver a traer la creación. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya le había entregado el mundo a los seres humanos. ¿Está conmigo? Es como un papá que le entrega el carro a su hijo. El hijo va y lo choca. Híjole, ya me acordé yo de mi propia experiencia, ¿va? El hijo va y lo choca y entonces, ¿qué hace el papá? Dame aquí este carro, ya, es mío, ya te lo voy a quitar, ya no. A lo mejor como personas haríamos eso, ¿verdad? Ya chocaste el carro, ya no te lo voy a dar, ya, dámelo, no sabes cuidar nada. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Dios? No lo hizo así. Dios volvió a arreglar lo que se podía arreglar y le siguió dando el mundo a los hombres, a las personas, porque originalmente Él le había dicho que era para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, Dios es fiel en los momentos donde nosotros a lo mejor tendríamos otro tipo de opinión. Por eso dice la Biblia, si fuéramos infieles, ¿cuántos infieles con Dios? ¿Cuántos hemos sido infieles con Dios alguna vez? Dice la Biblia, si fuéramos infieles, eso no cambia cómo Dios es. Dios permanece fiel. ¿Y sabe por qué? Porque su naturaleza es ser fiel. La naturaleza de Dios es cumplir todo lo que Él ha dicho. Nunca va a cambiar. Dios no va a decir, no va a cambiar lo que ha salido de sus labios. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿recuerda? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio, creo que es Malaquías 3:10 o 3:6, perdón, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Imagínense cuántas veces el pueblo de Israel fue infiel con Dios. ¿Fue infiel o no fue infiel con Dios? Todo el tiempo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios los sacó de Egipto, llevaban entre sus enseres ídolos de los egipcios. Imagínense, los está sacando de Egipto, los está llevando a la tierra prometida, está abriendo el mar, está trayendo todas estas plagas, está dando toda esta demostración de poder. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel llevaba entre sus cositas ídolos. ¿Se imagina? En el camino a la libertad llevaban sus cositas escondidas según ellos. Porque para Dios nada está escondido. Pero Dios permanece fiel. Dios es un Dios fiel. Entonces, nosotros podemos descansar la seguridad de nuestra salvación en la fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? No tenemos que temer porque Dios es digno de confianza. ¿Usted conoce gente digna de confianza? ¿Sí? Le gusta trabajar, tener amistades con personas que son dignas de confianza, ¿verdad? Alguien que dice algo y lo cumple. Pero también usted y yo conocemos gente que no cumple lo que dice, ¿cierto? Y todos hemos caído en algún momento en eso. Pero a nadie nos gusta estar con personas así. Así que nosotros podemos estar confiados, tranquilos, sabiendo que Él es digno de confianza y podemos descansar en eso. Abra su Biblia un momentito, vamos a Juan capítulo 6. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 6, versículo 37? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesucristo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué? Fíjese, no importa lo que sucede en la vida de una persona. Cuando alguien viene a Cristo, Él nunca lo echa fuera. ¿Sí? Pero
pero no tener, hermanos, no tener la certeza, la seguridad de nuestra salvación ha llevado a muchas personas a considerar, a pensar que en algún momento esa salvación es frágil, está en riesgo, se puede caer, se puede romper, ¿sí? Ahora, no me malinterprete, no estamos diciendo que porque la salvación es algo seguro, uno puede vivir como un demonio en la semana y los domingos llegar a un lugar como este y volvernos todos santitos o santurrones, ¿no? Pero el problema no es con Dios, el problema es para uno por el diablo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El problema no es con Dios. Dios ya resolvió todo el problema que tenía con el pecado. ¿Sabe dónde? En la cruz del Calvario. Allí cayó toda la ira de Dios. Todo el castigo para la humanidad fue derramado sobre el Hijo de Dios el día que Él murió en la cruz del Calvario. Dios no tiene problemas ya. Ya no hay una separación. Pero si una persona peca, si un joven, si una mujer, si un hombre, si un anciano peca, siempre hay una consecuencia, siempre hay una paga, que a veces puede ser natural, material, física, mental, económica, de muchas formas, porque el pecado todavía trae paga, y la paga del pecado es muerte. Hay diferentes tipos de muerte. ¿Estamos hasta acá? Pero no es Dios el que tiene problemas ya con el pecado. Él no quiere que pequemos. Pecar, dice alguien, pecar hasta es algo tonto, porque estoy escogiendo darle la espalda a Dios. Bueno, todos caemos a veces en esas cosas, pero no cambia lo que Dios siente y tiene y es para nosotros y nosotros para Él. Alguien por favor lea Santiago 1:17. Si me hacen favor. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, la Biblia deja bien en claro que Dios no cambia. Y acaba de leer Josué hace ratito que Jesucristo dijo: todo el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Oye, pero me equivoqué en esto y volví a hacer esto y caí en esto. Jesús no es el que se mueve, nosotros nos movemos, pero Él nunca se mueve. Él no nos rechaza, porque mire, aun si fuéramos infieles, ¿cómo permanece Dios? Él permanece fiel, porque es su naturaleza, no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe que hay cosas que Dios no puede hacer? Una de ellas es esta, la otra es mentir. La Biblia dice en Hebreos que Dios no puede decir mentiras. La Biblia dice aquí también en Timoteo que Dios no puede dejar de ser fiel. Puras cosas buenas, ¿no? Pero Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? Nada. Cada vez que una persona miente, está echándole porras al diablo. Dios no puede mentir. Dios no puede ser infiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que si usted y yo hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos en las mejores manos. ¿Cree usted? Mire, alguien por favor ayúdeme a leer Juan 10, versículos 27 al 30. 27 al 30. Muy bien, gracias Luis. Mire qué dice la Escritura, que estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de allí, ¿verdad? ¿Se acuerda también lo que hemos visto en Colosenses? Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es lo mismo. Entonces, nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Se acuerda que dice Romanos capítulo 8 hacia el final? Que nada de lo creado
que ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, nada nos puede ¿qué? Separar de ¿qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿estamos seguros con Cristo o no? 100%. Hermanos, estamos 100% seguros. A pesar de que caemos, a pesar de que pecamos, y escuche otra vez, no estamos alentando el pecado, pero aún así la Biblia dice que ya fuimos perdonados. ¿Sí? En Colosenses capítulo 2, versículo 18 creo, o 13, no me acuerdo, alguien ayúdeme. En Colosenses 2 dice la Biblia que el Señor perdonó todos nuestros pecados. 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esto está en pasado, ¿no? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor entonces? Todos. Hay personas que creen que nos ha perdonado los pecados desde que recibimos a Cristo hasta el día en el que vivimos. Esto no es así. La Biblia dice, perdonándonos todos los pecados. Este es un pasaje, bueno, no está ahí, pero ese es un pasaje que habría que anotar y subrayar en su Biblia y aprendérselo. Todos mis pecados ya fueron perdonados por Jesucristo. Otro pasaje que es así es el de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Y dice también que Él es el perdón de los pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Mire, todos los pecados de todo el mundo ya fueron cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¿Está conmigo? Todos. El problema no es para Dios. El problema cuando un hijo de Dios peca, ¿sabe para quién es? Para él o para ella. No es para Dios. Él ya cubrió en una sola cuenta, en una sola exhibición pagó la cuenta. ¿Cómo? Cuando su hijo murió sobre la cruz. Ahora, si usted está en primera de Juan, está en primera de Juan, mire, gracias. Mire primera de Juan 1:9. ¿Quiénes no lo sabemos? A ver, vamos a decirlo todos juntos. ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Primera de Juan 1:9 dice, 1, 2, 3. Si confesamos Ahora, esto a veces se ha malinterpretado como que si tú confiesas tu pecado, en ese momento Dios te perdona. Pero esa idea contradice estos dos versículos anteriores que acabamos de ver. Sencillamente el que sigue, los dos que siguen y el que acabamos de ver en Colosenses. Si nosotros tenemos la idea de que hasta que confesamos nuestros pecados, hasta ese momento son perdonados, está contradiciendo otras partes de la Biblia, y la Biblia no se contradice. Hay que entender bien entonces de qué se trata. Lo que la Biblia nos está diciendo, lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, es que es necesario confesar nuestros pecados. Amén. Eso es necesario. La palabra confesar es una palabra que quiere decir homologueo, hablar lo mismo que otra persona. Homo, lo mismo, y logos, de hablar, homologueo. Entonces quiere decir que cuando yo peco, yo le llamo a las cosas como Dios le llama. Hablamos el mismo idioma. Yo no le puedo llamar, es que me llevé algo, pero ahí lo voy a devolver un día. Me llevé una porque ya me las debían, yo he dado mucho. No, Dios dice, eso se llama robo. Eres ladrón. Confiesa tu pecado delante de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, eso es confesar. Yo tengo que venir y confesar delante de Dios. Pero el perdón no me lo da Dios en ese instante. Acabamos de leer que el perdón fue otorgado desde que Cristo murió en la cruz. Pero en ese instante yo vuelvo a experimentar. Cuando yo confieso mi pecado, yo vuelvo a experimentar el perdón de Dios. ¿Está conmigo? ¿Me explico? Yo vuelvo a entender, vuelvo a ser
consciente de que soy perdonado por Dios. Pero no es que en ese momento está sucediendo el perdón ya pasó cuando yo recibí a Cristo, en ese momento yo fui perdonado. ¿Está conmigo? ¿Sí? No es tan difícil entender, nada más hay que poner los versículos, contrastarlos y entender que la palabra de Dios no se contradice, se complementa, pero no se contradice. ¿Y por qué dice? Mire, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe por qué otra vez repetimos la fidelidad de Dios? Porque Dios no va a cambiar lo que ya dijo. Y el día que tú recibiste a Cristo, Dios te declaró justo. ¿Recuerda que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día Dios te declaró justo. Eres inocente. No hay nadie, 5:1, no hay nada ni nadie que te pueda acusar. ¿Se acuerda que dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Dios no va a cambiar lo que opinaba de ti por un pecado. ¿Está conmigo? Dios no va a decir, eras mi hijo, te había declarado justo, pero ya la regaste. Ya no eres, córtalas, ¿verdad? Así como decíamos antes. No, Dios es fiel, amén. Pero también dice que es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios sería injusto, escuche, de pedirme a mí algo que su hijo ya pagó hace 2000 años en la cruz. ¿Sí está conmigo? Si Dios me pide a mí que yo pague otra vez por lo que su hijo ya pagó hace 2000 años en la cruz, Dios no sería un Dios justo. Pero Dios es fiel y justo. Es fiel para mantener lo que ha dicho sobre mí y es justo porque su Hijo Jesucristo ya cubrió la cuenta completa de la humanidad, cubrió mi cuenta. Dios no me va a volver a pedir que yo cubra mi propia cuenta. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? Es muy importante entender eso porque eso nos da libertad. Hermanos, al contrario de que muchas personas piensan, entender la seguridad de nuestra salvación, y después vamos a hablar de la gracia, entender la gracia de Dios no le da a una persona la seguridad para ir a pecar, es al revés. Nos da la libertad para vivir sin condenación y cada vez más lejos del pecado. ¿Sí? Al contrario, no entenderlo es lo que nos lleva a seguir pecando. El problema ya no es para Dios. ¿Para quién es el problema? Para mí. Romanos 6:16 dice que el que se rinde al pecado se vuelve esclavo del pecado. Muy bien, continuamos. ¿Cómo podemos ver de una manera explícita en la Biblia este atributo de la fidelidad de Dios? Bueno, lo podemos ver a través de los pactos que Dios ha establecido con el hombre. La Biblia nos habla al menos de 7 pactos. No es el tema, pero lo vamos a mencionar, aunque sea rapidito. Cuando Dios crea al hombre, hace un pacto con Adán. Él les dice, mira, esto es tuyo, esto es de ustedes. Todos los pactos contienen palabras y contienen sangre. No es la clase, pero ahí se lo dejo para que usted lo investigue. Entonces Dios le dice, esto es tuyo, tú señorea la tierra, tú hazlo. Es un pacto que Dios hizo con Adán cuando no existía nadie más que Adán. ¿Sí? Estaba Adán allí y el Señor le dijo, este es de ustedes, se lo voy a dar a ti y a tus descendientes, la tierra es suya. Y mire, y podemos ver qué tan firme y tan blindado es ese pacto, porque cuando Satanás vino a la tierra, bueno, es otro tema, ya andaba por aquí, yo voy a decirles después. Pero cuando Satanás viene a tentar a Eva, tuvo que hacer eso, tuvo que tentarla para que ella cayera en una mentira. Pero no pudo arrebatarle a la fuerza nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Satanás no podía romper, no podía ir más allá del
pacto que Dios había hecho con Adán. Dios le había entregado a Adán y a Eva la tierra. Dios hizo un pacto entonces con Adán. Después Dios hace un pacto con Noé, ¿se acuerda? Dios hace un pacto con Noé después del diluvio. Ellos salen del arca y dice la Biblia que el Señor le dijo: voy a hacer un pacto contigo y la señal va a ser mi arco, va a estar entre las nubes. Cuando llueva vas a ver mi arco y te vas a acordar de que yo les prometí que nunca más los voy a destruir con agua. Otro pacto que Dios hizo con Noé. Después hizo un pacto con Abraham en Génesis 17. En Génesis 12 lo llama que salga de su tierra y su parentela, pero en Génesis 17 es muy específico el Señor y le dice: voy a hacer un pacto contigo y con tus descendientes. Van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y había una señal del pacto. Siempre hay una señal, siempre hay palabras y siempre hay sangre. Va a haber una señal de mi pacto. Y la señal fue la circuncisión. La circuncisión de todos los varones era una señal. Pero con Abraham también hizo, en Génesis 15, hizo otra demostración de su pacto con él. Porque cada vez que había un pacto, cuando se realizaba un pacto, generalmente usted se va a dar cuenta que en la Biblia aparece sangre. La sangre confirmaba el pacto en los antiguos. Bueno, toda la Biblia. Y hay un episodio, en su material lo van a poder leer con un poquito más de detenimiento, en Génesis 15, donde el Señor le dice a Abraham que parta animales. ¿Se acuerda? Que parta algunos animales y ponga las mitades una frente a la otra. ¿Y qué pasa cuando uno parte un animal a la mitad, hermanos? ¿Qué sale? ¿Chispitas? ¿Polvitos? Sale sangre, ¿verdad? ¿Te imaginas chorreadero de sangre que era? Bueno, el Señor hizo esto porque estaba haciendo un pacto, estaba entrando en un pacto con Abraham, y cuando vemos nosotros en Génesis 17 ya aparece clara aún la señal de ese pacto. Muy bien. Después aparece el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés en el Sinaí, ¿se acuerda? En Horeb. Horeb y Sinaí es lo mismo, el monte. Se encuentran con el Señor y recuerda que el pueblo no se acercó. Si usted quiere leer después en Éxodo 19, no se acercó mucho al monte porque tenían miedo, porque Dios estaba hablando. La Biblia dice que el sonido de la bocina subía y Moisés le hablaba a Dios y Dios respondía desde el cielo con estruendos, y que la gente estaba tan espantada de eso. ¿Usted estaría espantada de eso? ¿Espantado? ¿Lo espantó el temblor de hoy en la mañana? Imagínense si nada más nos mueven tantito la hamaca y ya estamos temblando. ¿Se imagina escuchar? ¿Se imagina ver el monte en llamas? Hermanos, yo estuve una vez muy cerquita, estábamos en Guatemala, en una población que estaba al lado de otra que ya no existía, que había sido cubierta por la erupción de un monte. Y incluso tomé unas fotos y todo, porque en la noche se podía ver claramente, se podía apreciar muy de cerca cómo el monte estaba, ¿cómo se dice? El volcán estaba activo. El volcán estaba tirando, no iba nadie en ese grupo, a lo mejor Toño iba. Estaba tirando lava y se veía la capita roja ahí arriba, y no crea, todo el mundo siempre tenía los ojos mirando para allá, ¿verdad? Había como cierto nerviosismo aún de las personas de ese lugar. Ahora se imagina a Dios hablando desde en este caso desde un monte. Entonces Dios hizo ese pacto con Israel a través de Moisés. Después Dios hace, la Biblia no dice que es un pacto palestino, pero en esa tierra, la tierra de Palestina, que hoy se le conoce así, Dios lleva a cabo otro pacto y dice que era diferente al que hizo en Sinaí. Algunos piensan, no, es el mismo, pero no es el mismo. Si usted lee en Deuteronomio 29, ¿se acuerda qué pasa en Deuteronomio 28 y 29? Cuando aparecen las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Lo que Dios hizo es poner la mitad de un pueblo sobre un monte y la otra mitad sobre otro monte, en un valle, en medio de dos montes.
Y entonces se leyeron las palabras del pacto y el pueblo tenía que confirmar el pacto con Dios. Ese es, también se le llama, algunas personas le llaman el pacto de la tierra, porque ahí Dios estaba prometiendo toda la tierra que le pertenece al pueblo de Israel. Bueno, después hizo un pacto con David. En 2 de Samuel capítulo 7 hace un pacto con David donde le dice que uno de sus descendientes, recuerda que de ahí de David iba a venir el Mesías, el libertador, y le dice: nunca va a faltar de tu familia alguien que se siente en el trono de Israel. Y sabemos que estaba apuntando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso cuando en el Nuevo Testamento hablan del Señor, se refieren como el hijo de David, ¿verdad? ¿Se acuerda? Al hombre gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y finalmente el pacto más importante es el pacto en el que nosotros estamos, el nuevo pacto. Usted va a leer cuando el Señor, cuando está partiendo el pan y dando la copa en la última cena, lo que le llamamos nosotros, ¿se acuerda que dice? Este es mi cuerpo, el cual por vosotros es partido, y les da de comer, y después les da de la copa y les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual por muchos es derramada para remisión de pecados, y les da de beber. Hermanos, nosotros vivimos en ese último pacto. ¿Está conmigo? Nosotros vivimos en este último pacto. Es un error querer meternos en otros pactos que no son los nuestros. Esos otros pactos Dios los hizo con otras personas en otros tiempos. Hace 2000 años Jesucristo comenzó un pacto con nosotros, a favor de nosotros, un pacto entre Dios y nosotros, y Él entregó su vida para confirmar ese pacto. La sangre de ese pacto fue la sangre de Jesucristo. Las palabras de ese pacto fueron esas palabras en la última cena. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y dice la Biblia que el pacto que nosotros tenemos, dice Hebreos, es un mejor pacto basado en mejores promesas. Entonces, usted no tiene por qué anhelar cualquiera de los otros pactos. Vivimos en el mejor pacto. Amén. Vivimos en el mejor tiempo de la humanidad. Usted ve fea la cosa aquí, pero ¿sabe qué? Ya quisiera Abraham, Samuel, Elías y todos ellos haber tenido lo que nosotros tenemos. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Ellos no tenían la palabra de Dios entre ellos. Ellos no conocían el concepto de iglesia como nosotros lo conocemos. No eran una familia con cualquier persona. Ellos segregaban a otros, ¿se acuerda? No te juntes con otros, no te mezcles con otros. Usted va a otras partes del mundo, a otras partes de México, y encuentra cristianos, y somos hermanos o no. ¿Y a poco no hay una identificación inmediata? Ayer vino una señora, se paró mientras estábamos trabajando acá y se metió y preguntó: oiga, ¿qué tipo de iglesia es esta? Y le dijimos: una iglesia cristiana. Sí, pero ¿qué tipo de iglesia es? Pues es una iglesia cristiana, y creemos lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, bla, bla, bla. Sí, pero es que ya ve que hoy en día muchas personas dicen eso, ¿no? Y entonces yo le dije: mire, somos evangélicos. Somos cristianos evangélicos. Ah, yo también, me dice. Yo también soy cristiana evangélica. Yo también. Entonces, y la cosa cambió en ese momento, ¿no? La cosa cambió y me dijo: es que yo vivo allá más adelante y hace mucho que ya no voy a la iglesia, pero yo me voy a echar mi vuelta mañana. Sí, hermana, aquí están las puertas abiertas. Hermanos, eso no lo tenían antes en otros pactos. Nosotros tenemos una entrada directa con Dios por el sacrificio de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, a diferencia de otros pactos, por ejemplo, que eran condicionales, el pacto que nosotros tenemos es un pacto incondicional, porque no está condicionado a que usted o yo hiciéramos algo. ¿Qué hizo usted para recibir el perdón de sus pecados? ¿Sabe qué hizo? Extendió las manos y creyó, nada más. Pero Dios no le pidió
que hiciera nada. ¿Ven? Entonces, nuestra seguridad está basada, descansa en la fidelidad de Dios de mantener su palabra. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, como estamos hablando de este sacrificio que nos da esa seguridad de mi salvación, tenemos que entender que el sacrificio del Señor Jesucristo que nos da entrada a ese pacto fue un sacrificio, mire, que tiene dos características. Número uno, perfecto, y número dos, suficiente. Dígame, ¿cómo es el sacrificio? Perfecto y suficiente. Perfecto. Dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Mire, acompáñeme a Hebreos capítulo 9 un momentito. Hebreos capítulo 9. Dice la Biblia, voy a leer del versículo 23 en adelante. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Jesús se ofreció una vez, no muchas veces. ¿Ok? No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sabe qué pasaba? En Israel Dios les había dado diferentes tipos de órdenes, rituales y ceremonias, y una de ellas tenía que ver con el día de la expiación o el día de la remisión del perdón de pecados. Un día al año, un día específico, entraba una sola persona, el sumo sacerdote, el sacerdote principal. Entraba en una tienda que habían hecho, que Dios le había mostrado a Moisés, que tenía 3 partes. Y entraba en la primera parte, era el atrio, pasaba a la segunda parte, que era el lugar santo, y solo una vez al año entraba hasta la tercera parte. Esa parte estaba a oscuras, no había luz, estaba cubierta por una cortina espesa, y allá adentro estaba el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios para ellos, de ahí emanaba la presencia de Dios. Era una caja, dice la Biblia, de madera de acacia cubierta de oro, con 2 querubines mirándose uno frente al otro, mirando hacia la tapa de esa caja, que se llamaba, bueno, en español nos pusieron propiciatorio. Si usted habla de propiciatorio, nadie sabe, ¿verdad?, de qué quiere decir. La palabra original quiere decir el asiento de misericordia, donde la misericordia se asienta. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año con un incensario. Entraba echando humo. O sea que no se veía nada. Además de que estaba encerrado, él entraba con el humo ahí adentro y con sangre de un animal perfecto para rociar por él y por su familia y por todo el pueblo, y salpicaba sangre sobre la tapa de ese pacto. Si el hombre salía seguro, quería decir que Dios un año más había hecho a un lado los pecados de Israel y no se los estaba tomando en cuenta. Eso sucedía una vez al año, se llamaba el día del perdón o el día de la expiación. Hasta hoy los judíos lo conocen como el Yom Kippur, así lo celebran. Es un día tan santo que creo que en el año 67 o 68 los enemigos de Israel aprovecharon para iniciar una guerra contra ellos el día del Yom Kippur precisamente, porque como están todos en una devoción tan sagrada para ellos, el enemigo entró contra ellos, Egipto y todas estas naciones a su alrededor.
Bueno, de esto viene hablando el pasaje que estamos leyendo, y cuando dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, está recordando esta entrada a ese sumo sacerdote, ¿sí? Sino en el cielo para presentarse por nosotros ante Dios, y no muchas veces, dice, como entra el sumo sacerdote cada año con sangre ajena. Es lo que yo le estoy diciendo. Entraba, usted lo puede leer en la Biblia, entraba. Todo eso, hermanos, todos esos rituales eran como una sombra, eran como una señal que apuntaba a lo que Cristo iba a venir a hacer. Y dice la Biblia, entró no con sangre ajena, porque entraban, no se cortaba el sacerdote y vertía sangre y tiraba su sangre, pero de un animal perfecto. Dice la Biblia que no entró con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez. ¿Y cuál es la duración de su sacrificio, del efecto de su sacrificio? Una vez para siempre. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Entonces, ¿nos separa nuestro pecado de Dios? No. ¿Quién lo quitó? El Señor Jesucristo. Desde que Él lo hizo, no hay nada que nos separa de Dios. ¿Quiere decir que ya no peco? No, sí, a veces peco, pero Dios ya no me está tomando en cuenta mis pecados porque su Hijo los pagó en la cruz. ¿Quiere decir que puedo vivir pecando? No, no puedes vivir. Bueno, si quieres puedes vivir, pero debes de saber que el pecado trae consecuencias y que el que se rinde al pecado se hace esclavo de él, dice la Biblia, y que le abre una avenida al diablo en tu vida. Y después cristianos están lamentándose, echando la culpa a Dios o echando la culpa a alguien más de las consecuencias que vienen a su vida por sus propios pecados. Algún tipo de muerte, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? Entonces necesitamos entender eso, que entre Dios y nosotros ya no hay ningún tipo de obstáculo. Dios envió a su Hijo para que Él quitara de en medio el pecado del mundo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, de mucha gente, no de algunos cuantos, de todos, dice la Biblia de hecho, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que vamos cerrando la clase. Los puntos que necesitamos recordar. Dios es 100% fiel, ¿es cierto? Sí. ¿Cuándo ha dejado Dios de hacer algo que dijo? Nunca. ¿Cuándo va a dejar de hacer algo que prometió? Jamás. Allí podemos descansar nuestra seguridad de nuestra salvación. El sacrificio de Jesús fue totalmente indispensable. ¿Sabe qué pasa? Déjeme nada más decir un par de cosas. ¿Por qué no se pudo hacer de otra manera la salvación? ¿Por qué no siguieron siendo animalitos? Porque dice la Biblia que así como nosotros pecamos y nosotros somos hechos de carne y sangre, así también Dios tuvo que tomar la forma de carne y sangre y padecer como hombre para llevar los pecados de los hombres. Cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, no los llevó como Dios, los llevó como hombre. ¿Sí está conmigo? Y por eso Dios pudo aplicar ese sacrificio de Jesucristo a todos los demás de la raza humana, porque Jesucristo era uno de nosotros. ¿Estás acá conmigo? 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Por eso se podía identificar con nosotros, por eso decía el Hijo del Hombre. Y ahí le dejo este pasaje para que lo lea en su casa, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tuvo que ser
de carne y sangre, el sacrificio del Señor. Número 3, el sacrificio de Jesús fue completamente suficiente. ¿Qué tengo que aumentarle yo al sacrificio de Cristo? Nada. Era lo que mucha gente no entendía en aquel tiempo y lo que mucha gente no entiende hoy en día. En aquel tiempo, ¿se acuerda? En el tiempo del apóstol Pablo, había hermanos que estaban siendo engañados, los Gálatas específicamente. Y les decían algunos judíos, sí, está bien que Jesucristo te salva, pero necesitas circuncidarte también. Porque si no te circuncidas, ese sacrificio no es suficiente. Y Pablo les dice, ojalá se mutilasen, les dice, ellos mismos, los que los quieren volver a llevar a la esclavitud. Porque el sacrificio de Cristo, hermano, no necesita nada más. Es perfecto, es suficiente. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, si alguien le viene a decir a usted, sí, pero tienes que guardar el sábado. No voy a decir porque se está grabando la clase, ¿verdad? Pero mangos que, ¿verdad? Nada que, no tiene que guardar nada. Sí, pero es que tienes que hacer esto. No, hermano, no es cierto. El sacrificio de Jesucristo es completamente suficiente. No necesita ninguna añadidura. Es perfecto. Amén. Y ese sacrificio trajo una paz, escúcheme, permanente entre Dios y nosotros. Permanente. Pero es que a veces yo siento que, a veces es lo que usted siente. Es el problema de dejar de vivir por lo que sentimos. Dios tiene una sola opinión y no cambia. La idea de Dios es que dejemos de vivir por lo que sentimos y empecemos a vivir por la verdad de lo que Él dice. ¿Está conmigo? No, las emociones no son malas, no están mal, no son pecado, pero no son dignas de confianza. ¿Sabe qué es lo único digno de confianza? Lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Ya oramos al principio. Si se anotó en la lista anterior, por aquí mi esposa tiene la lista, y si no se ha anotado, hasta hoy vamos a registrar a los alumnos nuevos, y de aquí a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a contar las faltas, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por venir a tiempo.